Grabando, ahí estamos. Bueno, tengan buenas tardes, señores. Vamos a dar comienzo al curso del osciloscopio, que es más práctico que teórico. Vamos primero a definir qué es un osciloscopio y por qué la importancia tan radical en lo que es que ustedes como técnicos usen el osciloscopio. Si bien es cierto, ya basta de repetir que la tecnología ha inundado el vehículo, ya eso es trillado, ya se sabe. O sea, en este momento alguien que se meta un problema de inmovilizadores, de redes, de direcciones asistidas, si no sabe hacer el osciloscopio, está limitado en gran parte. Entonces nosotros empezamos a decir a definir el osciloscopio como un multímetro. Es un multímetro, señores, porque la conexión de un osciloscopio prácticamente es igual que conectar un multímetro. Pero a diferencia, la señal va a salir gráfica y por haz de luz. O sea, usted lo que va a observar es una luz. Y para ustedes no es secreto que una imagen habla por más de 1000 palabras. O sea, una imagen es muy clara y evidente lo que está sucediendo en el contorno de la señal. Ahí dice que es un multímetro gráfico con capacidad de medir amperes y tensión. Ya entonces por ahí empezamos a tratar que lo que nosotros vamos a ver es una formación de una señal que es un haz de luz y que es testigo fiel de la trayectoria de los electrones. Entonces yo en un osciloscopio voy a poder ver la diferencial de potencial, o sea, el voltaje y el amperaje. Otro detalle que es importante es que muchas personas no han entendido qué es lo que en sí el osciloscopio me dice. Ustedes saben que en cuestiones diplomáticas, en cuestiones comerciales, mercantiles, reúnen a un poco de administradores y les ponen una señal gráfica de los resultados en el tiempo. Este mes producimos tanto, este otro mes cayó la venta, este mes subió y se va formando una gráfica. Pues resulta que el osciloscopio es prácticamente lo mismo, señores. Es el estudio de gráficas para decir qué está sucediendo en el tiempo, porque en el vehículo todo lleva tiempo. Tiempo entre el árbol de levas y el cigüeñal, tiempo entre el adelanto de chispa y el salto de corriente, tiempo entre la primera inyección y la segunda inyección y la principal. Todo se mide en tiempo. Y además de que todo se mide en función al tiempo, hay detalles que no se escapan de lo que es una señal eléctrica. Y la principal es caída de voltaje. Entonces, el análisis de una señal casi que radica en ver que no tenga una caída de voltaje. Para muchos de los que han estado aquí, que han seguido procesos de educación, yo insisto mucho en la caída de voltaje. ¿Cierto? No, Venegas, estamos siempre diciéndoles, miren señores, el que sabe diagnosticar una caída de voltaje tiene más de la mitad resuelto del diagnóstico, ¿listo? Entonces, por esa condición, nosotros siempre vamos a insistir en que el osciloscopio va a tener esa virtud, darnos a cabida exacta y en qué punto nosotros tenemos la caída de voltaje. También se puede trabajar con unas magnitudes que las vamos a ver poco a poco. Por ejemplo, en lo que es el uso eficaz del osciloscopio, el objetivo de conformar el grupo es realizar el análisis y la interpretación de las diferentes señales digitales, análogas y compuestas. Oigan bien, son 3 tipos de señales las que vamos a ver: digitales, análogas y compuestas. El osciloscopio como tal, independientemente si tiene esa conformación que aparece ahí, vean ustedes que siempre va a hablar de dos ejes, X y Y. Entonces, cuando hablamos de X y Y, siempre vamos a hablar de que en las coordenadas X siempre va a estar tiempo y en la coordenada Y va a estar voltaje. Voltaje versus tiempo. Pero si la pasamos a amperaje, vamos a ver amperios versus tiempo. Y si lo ponemos en análisis de señales, vamos a ver tensión versus corriente. Pero el análisis por imágenes ya es un poquito más avanzado. Pero en cualquier caso, vean, para que ustedes no digan después de que no hablamos esto en detalle, vean, jóvenes. Eje de coordenadas, punto y 1, 0. El 0 hacia la derecha en el eje X
el tiempo camina de acá hacia allá. ¿Están entendiendo? Él empieza a registrar eventos que pasaron acá. Ya, digamos, del 0 hacia Y, sabemos que el voltaje va en aumento. Y si le tiramos este otro eje de coordenadas, cuando analicemos imágenes, que ya el cursito, ¿quién de aquí lo ha llevado? Ninguno de ustedes ha llevado análisis por imágenes de osciloscopio, pero lo han visto anunciar. ¿Alguno lo ha visto anunciar en análisis por imagen? Se trabaja en voltaje versus corriente o amperios. Esas son las gráficas más importantes. Entonces hoy, en la primera hora, vamos a definir muchos conceptos de las señales. Eso les tiene que quedar claro. En cuanto a si no entienden un concepto, si creen que lo están entendiendo mal, lo que quieran. O sea, las preguntas están abiertas. La idea no es avanzar y terminar el curso y que pero este profe nunca dijo que era RMS y yo ahora veo que a esta señal hay que medirle RMS. Recuerden que este curso queda previsto para que ustedes vean eléctricos y híbridos. Nosotros acabamos de recibir una capacitación donde hay que medir muchos motores eléctricos y señales de estatores y de rotores, y es importante ir analizando lo que ven mis ojos en la señal del osciloscopio. Ok, el borrador. Ok, continuamos, señores. Ok, dice que el osciloscopio es un instrumento de medida que presenta una pantalla, una imagen gráfica, ya solo habíamos dicho, de una señal eléctrica. Esta imagen muestra cómo cambia la señal a medida que transcurre el tiempo. ¿Eso les queda claro? Es a cómo transcurre el tiempo. Es a cómo transcurre el tiempo. O sea, no está capturando y congela el momento. Si usted deja la señal, el tiempo avanza y la señal avanza. Y hace los quiebres como un voltímetro. Nada más que no se usa el voltímetro para pruebas especiales, porque el voltímetro es ciego. Muchos eventos que tiene el voltímetro, no los captura a más de 10 veces por segundo. O sea, eso es lo que él tiene. Eso se llama muestras por segundo, es bajísimo. Y si tiene barra gráfica, si tiene un buen multímetro y tiene barra gráfica, puede aumentar hasta 40 veces eventos por segundo. La barra, pero no el dígito, que se cambia muy lento. Aquí no, porque le resulta fácil. Vean. La imagen es trazada sobre una pantalla en la que se produce el eje de coordenadas. ¿Qué son coordenadas? Eje de X, eje de Y. Eje de X, eje de Y. Y voltaje, X tiempo. Todo va a ser expresado eso. Inclusive señales análogas, digitales y compuestas. Las más difíciles de analizar son las compuestas. ¿Por qué? Porque tienen una estructura cambiante en el tiempo. Ya lo vamos a ver. Pregunta, Hugo, que lo veo con ganas de preguntar. Dice, esto permite determinar los valores de tiempo y tensión. Tensión y amperaje, ¿verdad? Que es un detalle muy importante. Muchas personas le dicen a uno, pero es que yo con el osciloscopio solo puedo ver tensión. No, usted puede hacer análisis de amperaje. ¿Estamos? Y dice que así como la frecuencia, tipos de impulso, ciclos de trabajo, frecuencia de ciclo de trabajo y ancho de pulso. Entonces, todo esto es mucha información para este momento. Rolando, entonces lo que vamos a hacer es explicar rápidamente qué son esos detalles. Por ejemplo, en la función, nosotros vamos a tener que un multímetro, ya sea de tipo analógico o digital, informa únicamente los valores medios o eficaces. Cuando hablamos de valores medios eficaces, es interesante porque ya hay que hablar un poquito del RMS, pero no lo vamos a hacer teórico, lo vamos a hacer práctico. Dice que ya que su forma de trabajo le impide seguir punto a punto la señal, ya se los expliqué. ¿Alguno de ustedes ha medido una señal CAN con el multímetro en los cursos que han recibido? Porque yo sé que aquí muchos han recibido cursos de multímetro. Cuando yo tiro, por ejemplo, del pin 14, del conector de diagnóstico, el pin 14 es la línea L, ¿se acuerdan? Y lo tiro contra negativo y positivo, ¿cuánto me marca? ¿Ustedes se acuerdan? 2 punto algo. Pero resulta que ustedes analizan esas señales
conmutable, pero el tester por la baja velocidad que tiene siempre me va a marcar una media, o sea, él no tiene la capacidad de cambio de estado. Me explico, él se queda, no sigue la sucesión de puntos del evento, por eso es que el osciloscopio es más fino. Dice que el osciloscopio permite visualizar las formas y variaciones en el tiempo de las señales que se apliquen a sus entradas. Entonces empezamos con la señal digital. Ya todos la conocen, pero aquí me interesan detalles más importantes. Esto que estoy señalando es un periodo, para que lo tengan presente siempre, un periodo. Y el periodo es muy importante porque la sucesión de periodos me da a mí la frecuencia, y la frecuencia la pregunta en un osciloscopio digital. Rolando, por ejemplo, el número de eventos de una válvula que diga 1 kHz, ¿cuántas veces se abre y se cierra la válvula? ¿Cuántas veces se abre y se cierra la válvula? 1000 veces. Entonces, por ejemplo, la válvula de riel común para los sistemas Bosch de primera generación, que le llamaban IPC, una válvula grande, que trabaja normalmente cerrada y que la corriente llega a cerrarla, trabaja a 1 kHz. Entonces yo puedo poner mi osciloscopio y medir eso que está ahí. Ese switcheo tiene que alcanzar 1000 eventos por segundo. Y es una de las primeras mediciones que se hacen cuando está comprometida la presión. Cada evento consta de un alto y un bajo, un alto y un bajo. O sea, la mitad de esto no es un periodo, tiene que ser la magnitud alta y la magnitud baja, si no, no es periodo, si no, no es ciclo, si no es hertz. O sea, esos tres nombres se les puede llamar hertz, ciclo, periodo, es lo mismo. ¿Todos entendidos con esto? Ahora, dentro de los detalles importantes ven una letra A y una letra B. La onda dice que es la señal que se emite a lo largo del tiempo, toda la onda, sin cortar lo rojo, todo eso es la onda. Y luego viene esta parte, el ciclo de onda. Es una porción de onda que se repite cada cuánto se repite una frecuencia. ¿Cómo dice uno cuando se refiere a la frecuencia? Tantos eventos por qué? Por segundo. Eso es tantos eventos por segundo. Otro detalle importante es la forma de la onda. La representación gráfica de una señal que se muestra en el tiempo sobre el eje horizontal y la tensión sobre el eje vertical. Lo mismo. Vean que la amplitud está definida entre ¿quiénes? Entre A y B. Dicho de otra manera, señores, pongan atención, A y B, la altura de la amplitud. Cuando ustedes les hablan de la amplitud de onda, están hablando de la altura entre A y B. ¿Por qué es bueno saberlo? Por si no se asuste si un manual le dice a usted que la amplitud de la onda es 4 voltios. Están entendiendo que la altura se refiere al punto Y, que es voltaje. Y si ustedes miden de A a B, hay una altura en tensión. Eso es la amplitud de la onda. Yo puedo tener amplitudes muy bajas, como por ejemplo las del sensor magnetoresistivo, o amplitudes muy altas como la señal LIN. La señal LIN es a 12 voltios, la amplitud es alta. Pero por ejemplo hay sensores magnetorresistivos que la amplitud es de 800 milivoltios. ¿De dónde partimos? Del cero. Porque la gente se tiende a confundir en lo que les voy a decir. Señores, presten atención acá. Vean, jóvenes, yo les dije que el punto de intersección entre Y y X es este. Si yo les hablo 0 voltaje, estoy aquí. Si les hablo 0 tiempo, estoy aquí. Pero si avanzo hacia la derecha en la horizontal, aumenta tiempo. Y si avanzo hacia arriba, aumento tensión. Que les quede claro eso. Ahora, vean qué interesante. Hay señales que no son digitales. Las señales digitales se reconocen porque solo tienen 2 estados en el tiempo. Entonces miren a lo largo del eje X, que solo ha tenido 2 eventos en el tiempo. Habrán señales que van a tener N cantidad de eventos en el tiempo. Esas ya ustedes lo saben, ya todos han llevado puntos, se llaman señales analógicas. Las señales analógicas tienen infinidad de eventos en el tiempo. Por ejemplo, esa que está atravesando ahí es una señal alterna. Entonces, lo importante es reconocer la parte alterna de la señal en lo siguiente, que tiene una alternancia entre 0
y lo positivo y el 0 y lo negativo, por eso se llama alterna. Ahora, ¿por qué hace esto? ¿Alguien me puede decir por qué la señal alterna hace eso? Porque la señal alterna normalmente es producida por medios donde tiene que ver el campo magnético. O sea, producimos corriente alterna a base de magnetismo, y más bien dicho, electromagnetismo. Recuerden que todo conductor que es atravesado por un flujo electromagnético, alrededor del que se forma un campo magnético. Entonces, ayer un estudiante me preguntaba, profesor, pero es que ¿por qué él va a menos y por qué va a más? ¿Por qué no es directo como el voltaje de corriente continua presente en la batería electromagnética? Entonces, vean la respuesta. Voy a cerrar aquí para explicarles. Vean, cuando uno habla de, por ejemplo, un generador o un alternador, sabemos que producen lo mismo, corriente alterna. Pero vean el detalle aquí. Cuando yo hablo de este tipo de corriente, tengo que entender que la corriente alterna siempre tiene que tener en el eje X el cero, ¿verdad? Hasta ahí. Este es mi cero común para voltaje y tiempo. Y sabemos que el comportamiento de la corriente alterna es este. Vemos que hay un pico positivo, un pico negativo. Un detalle importante es que los electrones, si lo viéramos en el sentido, siguen una trayectoria y después siguen otra. Si nosotros damos entendimiento a la parte teórica de esto, cuando nosotros tenemos arrollamientos que son expuestos, arrollados, devanados, que son expuestos a un flujo magnético, en cada uno de ellos que se genera corriente inducida, es lo primero, porque un imán llamado rotor está girando y cada uno de ellos va a producir esto. Vean qué interesante, un flujo de electrones y luego produce el mismo flujo de electrones pero en sentido inverso. Esto es muy sencillo, porque si yo pongo a girar aquí un imán, que sería el rotor, que es un electroimán o un imán, tiene polaridades, ¿cierto o no? Norte-sur. Pues al girar, una cosa es que pase el polar norte y otra cosa es que pase el polar sur. Cuando pasa a diferentes tipos de polares, entonces la corriente inducida en unos casos sale del común hacia acá o viene hacia acá. Por eso me da esta condición que nosotros llamamos alternancia. La señal analógica es alterna y es producto de la producción de corriente inducida por un campo magnético. Esta señal sigue siendo analógica porque va a cambiar muchas veces en el tiempo, ven. Sigue siendo analógica, pero se define como alterna por el tipo de corriente. Ok, hasta ahí seguimos con esto. Ahora vean que el detalle importante es que en el multímetro nosotros vamos a tener los valores de medición de corriente alterna por este otro concepto que le llamamos RMS, la raíz media a los cuadrados. Un tester siempre me mide el RMS. Y si quieren entender qué es el RMS, yo podría congelar esa imagen y decir que es la parte efectiva de la corriente. Que sea negativa o positiva no importa, siempre me va a producir energía. Entonces la raíz de RMS se calcula midiendo el voltaje pico y dividiéndolo por la raíz de 2. Pero como eso hay que hacerle, más adelante lo vamos a ver y hacer la medición para que vean cuánto les da. Solo para definir un detalle, señores, solo para definir un detalle. Solo para definir este detalle.
¿Se acuerdan que hay un sensor llamado inductivo? Todos lo conocen ya, por lo menos la mayoría de ustedes que los conocen en diferentes partes han visto el sensor inductivo. Rolando, el sensor inductivo es una bobina que produce un cambio magnético, una alteración magnética y genera, es un sensor pasivo que genera corriente alterna y más o menos tiene un comportamiento así. ¿Se acuerdan? Yo les dije a ustedes en su momento que a esto se le llama voltaje pico a pico y se escribe así: voltaje pico a pico, de aquí a acá. Y después llevo voltaje pico positivo y voltaje pico negativo. Voltaje pico positivo, todos lo entienden, es la amplitud del pico positivo. Y la amplitud del pico negativo se llama voltaje pico negativo. Las dos amplitudes se llaman pico a pico. Y pico a pico, si un osciloscopio me lo da real. Por ejemplo, si aquí hay 30 voltios, estoy en la escala de equivalente, que es voltaje. Y si aquí tengo 30 voltios, estos son negativos, estos van a ser positivos. Entonces, yo le pregunto a usted, compañero Eduardo, ¿cuánto es el voltaje pico a pico? No, pico a pico. Pico a pico. Pico a pico. 60, muy bien. ¿Y el voltaje pico positivo? 30. ¿Y el voltaje pico negativo? 30. ¿Y del RMS? ¿Qué es el que me va a dar el teste? Hugo. Ok, aplíqueme la fórmula. La fórmula dice, si la vieron bien y la apuntaron, que el voltaje pico dividido entre la raíz de 2. Eso es lo que tienen que aprender. Lo que el teste le va a dar es esa magnitud, señores. Entonces, hágame el favor Hugo y me lo calcula con... ¿Cuánto es el voltaje pico? 30, muy bien, ya tienen, ahora lo sustituyen en el valor. Eso que están viendo ahí es la gran diferencia entre el tester y el osciloscopio. El tester me da a dar lo real por capacidad, y aunque vale mucho el detalle de saber el RMS de una señal es importantísimo. Hay manuales que lo refieren a RMS. La señal tiene que tener tanto RMS. Si ustedes se meten a vehículos eléctricos o a híbridos, tienen que saber estos conceptos, pero así se ven al dedillo. Ahora, ¿cuánto da Hugo? A ver, Hugo, no me defraude, Hugo. Es 30 dividido entre raíz de 2, raíz cuadrada de 2. No importa, entonces hagámoslo aquí en la calculadora. Lo voy a abrir para que lo voy a abrir, señores. 21. ¿De dónde dio 21? Pues exactamente eso es 21.21. ¿De qué unidades estamos hablando, señores? ¿De qué unidades? De voltaje. Entonces, cuando yo agarro un tester y mida eso al tester, lo que me da el tester es el RMS, raíz media del cuadrado. ¿Entendieron eso, señores? 21,21. Y 21.21. Sí, los dos primeros. Entonces, ¿están entendiendo? ¿En cuánto me marco de voltaje pico a pico? 60. Y de voltaje pico positivo y pico negativo 30 cada uno, pero yo le calculo el valor que me va a decir un tester y me da 21.1 voltios. Ese es el RMS. Y si no lo entendieron de esta manera, se los voy a explicar a lo criollo. Vean, señores. La señal que dibujamos es así, concentrado, señores. Pico a pico, de aquí a aquí medía 60, muy bien, porque cada pico medía 30 voltios. Entonces,
Cuando el test le calcula a usted, le está diciendo su capacidad de energía no es solamente el pico positivo, sino también el pico negativo. Entonces es como si agarrara esto y vean lo que le hace. Vean, ¿qué estoy haciendo? Estoy como dándole vuelta. Y lo negativo lo pasa a positivo, y por eso dice que es como un cuadrado, y lo calcula a más o menos este valor, un poquito menos del pico máximo, y de ahí se saca la capacidad de energía de la señal. Por eso se llama raíz media de los cuadrados. Ok. Entendiendo esto, seguimos avanzando con la presentación para no perder tiempo. Ahí tienen RMS, ese es propio de una señal alterna. ¿Dónde vamos a obtener señales alternas en el vehículo? Bueno, si es eléctrico no hay ni que contarlo, ni es híbrido no hay ni contarlo. Pero si es un vehículo, muchos de los sensores que nosotros vamos a medir son bobinas captoras, son señales alternas. Si nos metemos en el alternador y quieren ver el rizo, son señales alternas. Si nos metemos en la parte de algunos sensores de bomba, actuadores, hay corrientes alternas también. Entonces, no piensen que van a escapar de medir señales alternas. Inclusive aquí vamos a ver si sacamos una. Para continuar, después tengo esto, señores. Esto es la señal cuadrada con y sin graduación. El problema, señores, es cuando ustedes tienen muy poca actividad con el osciloscopio, ustedes no saben graduarlo. Una señal cuadrada es simétricamente perfecta en las aristas, son cuadros perfectos. Si yo empiezo a jugar y no sé activarlo, se me producen toda esa serie de patrones que no me permiten a mí decir que la señal está buena, porque ¿cómo le voy a decir yo a alguien que esa señal está buena si me la encuentro con un pico hacia abajo o con aquel pico hacia arriba? Y yo empiezo a decir, esta señal algo le pasó a los dientes, algo le pasó en la caída de voltaje, el driver de activación algo tiene. Porque hay un detalle importante, señores, las señales que nosotros vamos a medir no son solo de sensores, porque un señor llama y pregunta, ¿es que vamos a medir sensores? Porque las señales son solo de los sensores, no. Recuerden que los actuadores son esclavos y se accionan y modulan gracias a señales de tipo digital normalmente. Un actuador, un inyector, un solenoide, un relevador, cualquiera de estos se activa solamente con señales digitales. Y después vamos a ver cómo. Por ejemplo, ahí está mal graduado, es alguien que lo está ajustando y no le llega porque empieza a jugar con lo siguiente: tiempo y voltaje. Tiempo y voltaje. Lo ideal de una señal es que se aprecie como se aprecia esa. ¿La ven? Limpia, sin ruido electrónico, que también lo vamos a abordar, y serena. Aquí sí usted le puede decir a alguien si hay problemas de tierra, problemas de ruido, problemas de magnitud que son mortales en los sensores, problemas de frecuencia que son mortales para los sensores, porque yo aquí, todos los eventos que yo calculo en la señal digital son amplitud, frecuencia, ciclo de trabajo y ancho de pulso. Cualquier señal de las que vayamos a ver digitales ahí, están expuestas a esas 4 magnitudes. Amplitud, voy de nuevo, amplitud, periodo, número de eventos, frecuencia, porcentaje y ancho de pulso. Para seguir avanzando, de aquí se desprende un concepto muy importante, que es el primer concepto, lo voy a apuntar, se llama trigger y se escribe con doble G, y vamos a hablar del trigger. Eso que están viendo ahí es el trigger. Ok, detalle importante. ¿Cómo podemos explicar nosotros, sin cero uso del osciloscopio, a una persona qué es el trigger? El trigger es muy sencillo. El trigger es lo que yo quiero enfocar de esa onda. Vean ahí desde dónde a dónde están manipulando el trigger. Desde el cero, señores, desde el cero, el señor agarra el ajuste trigger y empieza a poner. Yo lo pongo que él se haga un barrido, pero el trigger usted lo escoge dónde lo pone en todo ese largo recorrido. En la línea verde, ustedes el trigger lo ponen donde ustedes quieran. Pero independientemente de donde lo pongan,
ella traza y se acomoda al ajuste que usted le dio, voltaje, tiempo, y de ahí ella toma la foto, la captura de la escena. El trigger es importante porque las señales bien puestas de trigger, que ya vamos a hablar cómo se escoge el trigger, me muestran la totalidad de la señal, y no solo eso, sino que la mantienen muy estable. Si usted sube el trigger a más allá de la señal, la desaparece, y si la pone por debajo, la desaparece. Entonces, usen la media de la amplitud de la señal. ¿Qué quiere decir? Para localizar trigger, Hugo, si la señal mide 6 voltios, tratamos de poner el trigger en 3, eje de X, divisiones por cuadro, que ya vamos a hablar eso muy detalladamente. Si la señal es como Limbus, que tiene, por ejemplo, 12 voltios, o alguna señal que tenga 7 voltios, el punto ideal es el trigger a la mitad. Ahí ella hace el barrido perfecto y trata de sostener la señal. ¿Están entendiendo esa parte? Los triggers son de a partir de donde ella toma el evento. Un trigger mal puesto desaparece una señal, lo vamos a ver en la parte práctica. Un trigger bien puesto, además de favorecer que les presenta todo el oscilograma de la señal, la estabiliza. ¿Por qué la estabiliza? Porque recuerden que un osciloscopio funciona como haciendo trazos, haciendo sucesión de puntos, y al escogerla bien, la hacemos. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Algo que no... Pueden preguntar lo que quieran, Luis, alguna consulta, Hugo. ¿Para equipo No, eso no, a mí. La única manera para encontrar el trigger es haciéndolo en Manual. manual. Sí, porque hay un detalle, cuando usted pone las señales automáticas, ella le trata ella ya tiene un previsto de la señal automática en función del switcheo de la señal, porque todas las señales switchean. Por ejemplo, ahora lo vamos a ver. Si yo les coloco a ustedes las pinzas de un osciloscopio en una batería, entre más y menos le tira una recta y no pasa nada. Ahí no se habla. Vean, jóvenes, referente a eso, cuando ustedes ponen trigger automático, si bien es cierto, ella trata de jalar la señal, a veces no lo hace de la mejor manera. En función de lo que usted haya escogido, digamos, vamos a ver cómo se lo explico, en selección de osciloscopio. Todos los osciloscopios no tienen el mismo muestreo por segundo, ni el mismo bando de ancho de banda, no tienen lo mismo. Entonces los automáticos van en función de eso. Ahora, lo mejor siempre es el trigger manipularlo manualmente, porque yo ahí voy modulando qué es lo que yo quiero ver. Eso es un detalle importante. Otro detalle importante del trigger es que muchas veces, si no ponemos trigger y lo dejamos en cero como fijo, pegado al cero, porque recuerden que el trigger, vean que se desliza de la línea cero para arriba o inclusive para abajo. Entonces, si nosotros lo dejamos fijo, él puede estar no bien ubicado. Lo mejor es siempre jugar un poquito con el trigger. ¿Hasta ahí van entendiendo, señores? El trigger, ¿por qué es tan importante? Porque el trigger me ralentiza la señal, me la lentea para poderla estudiar. Y no solo eso, sino que me permite que el oscilograma salga completo. Trigger mal puesto, Luis, desaparece la señal. ¿Hubo alguna cosa? Nunca lo hace, la hace errónea, siempre la desaparece, está mal. Sí, si la desaparece o se le corre en el tiempo o la desaparece en el voltaje. Porque es como, el trigger es como decir la mira telescópica en el punto donde usted quiere, a partir de ahí. Ok, para continuar con el tema, onda senoidal, ya la vimos. Esta es la tensión de la red eléctrica de Isoméxico, México, la creada por un alternador antes de ser rectificado o por una sonda lambda. La diferencia entre la sonda lambda y la señal alterna, ¿cuál es, señores? A ver, alguien que se acuerde de eso. Porque mucha gente dice, no, es que voy a quitarles un segundo la pantalla. Voy a ponerme aquí. Vean lo que estoy haciendo, señores. Un eje XY, donde el cero es acá, ya ustedes saben que esto es tiempo y eso es voltaje, ya eso lo saben.
y voy a dibujar lo siguiente. Voy a dibujar una escala donde esto va a ser 1 voltio aquí, y voy a dibujar la señal de un sensor de oxígeno de circonio, de respuesta bastante elegante, muy bien de respuesta. Entonces la procedo a hacer. Eso es la señal de un sensor de circonio con respuesta muy correcta. Ahora vean la diferencia. Aquí voy a hacer otro eje de X, Y, voltaje versus tiempo, pongo el 0 y hago una onda de senoidal alterna. Díganme, señores, ¿qué es la diferencia entre esas dos señales? Son más constantes las ondas. Más constantes las ondas. ¿Qué otra diferencia ven que sea, digamos, más? Es que ella baja de 0 y negativa. pico Muy a bien. pico, eso. No tiene pico a Muy pico. bien. Esa es la diferencia principal. Mucha gente dice, no, pero es que el sensor de oxígeno de circonio tiene señal alterna. No, no es alterna, es análoga y siempre es directa. Y es directa. Que no sea una raya ya es otra cosa, pero eso lo verán en el curso de sensores y actuadores. En cambio, la señal alterna sí toca lo negativo, que es por debajo Ayran del 0. Esa es la gran diferencia y eso es importante que lo valoren a la hora de hacer análisis. Vamos a continuar. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo antes de proseguir? Permiso. Estamos, Rolando. Suave, Pablo. Entonces, también vamos a trabajar un poquito en la señal digital. La tendencia a nivel mundial es ir digitalizando los sensores, por eso insistimos tanto, Luis, en el curso del osciloscopio y en entender la señal digital. No es que esta no valga, no es que no valga, todo lo que hemos dicho vale mucho, pero la tendencia es que todos los sensores, en vez de irlos haciendo análogos, los van haciendo digitales. ¿Estamos? Ya. Profe, en estas dos señales, Análogas, sí, alterna y continua. continua, eso depende del material del sensor. Sí, claro, porque por ejemplo, Voy a hacer análoga normalmente los sensores de oxígeno tienen señales análogas cambiantes, pero por ejemplo, si nos vamos a un sensor ya de alto desempeño, como son los de banda ancha, la situación cambia. Ya usted no puede agarrar un osciloscopio e inmediatamente ver esa señal análoga, ya no la ve. Ya tiene que irse a valores de escáner y ver el 2.5, por ejemplo, en el sensor Bosch, en el 3.3, en el sensor denso, y ver amperaje en algunas marcas que algunos escáneres me tiran amperios, aunque es una medida muy pequeña, amperio me dice si la mezcla es rica o es pobre. Entonces, casi que solo circonio y titanio puede usted ver esa alternancia directa, pero lo más importante, lo que acabo de decir, es que discriminen qué es una señal alterna y qué es una señal directa, pero con senoidal. Ahora vean ahí, onda senoidal amortiguada. Esto ya es otro concepto relacionado con el uso de condensadores para amortiguar el ruido, pero esa no nos interesa mucho. Vamos a pasar a esta, que sí nos interesa bastante. Esta señal que vamos a ver se llama señal de onda cuadrada. Y vean que ya aparece un nuevo detalle en la teoría. Luis, me vas contando tiempo, 1 hora y media. ¿O ya lo perdió? Ok, esto se llama la retícula. La retícula me permite a mí ubicarme en el tiempo y en el espacio, para ubicar un evento determinado, porque la retícula tira puntos o coordenadas. Por ejemplo, voy a mostrar esto es una coordenada, donde podemos decir que en el segundo tal
o en el microsegundo tal, o en el nanosegundo tal, a tanto voltaje se produce un evento. ¿Están entendiendo? ¿Por qué la retícula es importante? La retícula es importante porque me ubica a mi Iron en el espacio-tiempo. ¿Y en qué sentido espacio-tiempo? En que yo, si tengo una señal cuadrada como esta, y quiero decirle algo, la congelo, y puedo determinar que eso ocurre, por ejemplo, si esta señal tuviera una deformación como la que voy a hacer, señores. Imagínense que no está ese pedacillo verde. Pero solo a esa le pasa, solo ahí en ese punto. Entonces yo podría decir, ubicando tiempo y voltaje, ¿dónde es que está ocurriendo? La retícula me da a mí los voltajes por división y el tiempo por división. Por ejemplo, si estoy en el eje X, acá, y si estoy en el eje Y, voy a hacer el ejemplo, presten atención, señores, presten atención. Si yo aquí tengo 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, entonces yo digo que tengo 3 voltios por división. Y ya yo sé que aquí ¿cuánto tendría? ¿Cuánto? 0, 1, 2, 3, 4. Aquí 5. Muy bien, ya sé que yo tengo por división 1 voltio. Y, por ejemplo, yo tengo aquí 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. 1 voltio por división. 1 voltio por división. Y si me voy por tiempo, yo podría decir que cada cuadro de estos vale 500 milisegundos. Aquí vean, señores, 500 milisegundos por división. ¿Cuál división? De aquí a aquí, ¿cuánto transcurrió? 500 milisegundos. Muy bien, ¿y de aquí a aquí? Bien. 1 segundo. ¿De aquí a aquí? 1.5, 2. Entonces ven cómo yo puedo expresar, inclusive guiarlos a ustedes para decirle, vea, cuando va a sacar la señal de la TPS, utilice 300 milisegundos, 1 voltio por división. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Que toda señal tiene espacio-tiempo, o sea, me refiero yo, un voltaje y un tiempo. No todos, escáneres muy buenos, ¿verdad? En línea nosotros utilizamos unos muy buenos que el mismo osciloscopio es automático, ¿verdad? Te da la medida. Y por ejemplo, se hace la medida, sensor de oxígeno, un sensor de, por ejemplo, de bobinas, ahí te da toda la medida, nada más vos escoges y te pone el automático. O sea, te pone el tiempo y te pone el voltaje. Pero no todos trabajamos esto con eso. Pero lo interesante de estos cursos, esos son los tips que da Mario, ¿verdad? De cuánto es el tiempo que hay que poner, de cuánto es el voltaje que hay que poner, porque a veces cuesta, ¿verdad? La señal. Sí. Muchísimo, ¿verdad? Pero en los osciloscopios muy modernos, ¿verdad? Se nada más agarra, señal el CKP, señal digital, o es Hall, usted nada más apunta y ya el mismo osciloscopio te da el. Sí, eso que está diciendo Gerson ocurre, por ejemplo, si han utilizado el osciloscopio OTC 48, ya no me acuerdo de la serie. Ese osciloscopio usted se mete a un apartado que tiene y le predestina las señales y te dice, como dice Gerson, sensor por inductivo. Usted nada más le da a él y él le monta el trazo entre voltaje por división y tiempo por división. Él solo lo hace, señores. No tiene precargado en un sistema de memoria. Entonces usted si tiene poca pericia, porque esto de los osciloscopios, este curso, más cómprese ese osciloscopio y en los carros que le lleguen saque señales aunque no las ocupe. Así van a dominar el arte. Ahora, el detalle importante es que entiendan que la retícula es necesaria, porque me da a mí el tiempo entre las divisiones y el voltaje entre las divisiones. ¿Hay alguna duda con la retícula, con lo que hemos explicado? Ok, voy a borrar ahí para que no estorbe cuando paso de... Ok. Ahora veamos, ¿oyes? Aquí, por ejemplo, tengo ondas complejas. Entonces, vayan haciendo un histórico de ondas antes de pasarlas a medir
hay onda digital, onda análoga y onda compleja. Las ondas complejas son ya ondas que en el evento tiempo, eje X, atraviesan por infinidad de condiciones. Esa onda que está ahí es el secundario de un sistema de encendido, donde ustedes me entenderían que el secundario es la descarga de alto voltaje inducido por el primario, y que aquí tengo todo el evento. Por ejemplo, tengo aquí el punto donde prácticamente la bobina colapsa magnéticamente hablando. O sea, si fuera un platino, él abre aquí, el flujo magnético se deshace e induce corriente en el primario, salta una chispa que alcanza un enorme kilovoltaje, Hugo, que puede ser hasta de 40.000 voltios. Entonces, esta escala es compleja porque aquí ya va en kilovoltaje. Si apreciamos después de eso que prácticamente da el máximo voltaje, a esto se le llama kilovoltaje quemado, ¿verdad? De disparo, perdón, kilovoltaje disparo. Viene, cae, se mantiene la chispa, se le llama kilovoltaje de quemado, kilovoltaje de disparo, kilovoltaje de quemado. Y vean ustedes lo que pasa aquí con el condensador. Esto es para ver el primario, pero esto en teoría finaliza aquí y vuelve a caer a donde el platino cierra, y se produce lo que nosotros llamamos el duelo, que es cuando el platino está cerrado y está dejando jugo pasar del primario corriente de positivo a negativo, y vuelve a saturar magnéticamente la bobina. Entonces vean qué onda más compleja, me da todo un evento. Por ejemplo, cuando un transistor de poder despega de tierra, levanta kilovoltaje disparo, kilovoltaje quemado, ondas que se dan por la descarga del condensador, la carga del condensador y la fase de duelo. Esas todavía no las vamos a asimilar, pero a eso se le llama una onda compleja. Esas ondas son complejas porque nos indican una cierta cantidad de sucesos en el tiempo. Eso es una compleja. Después vamos a ver más complejas, mientras ocupémonos de algo más sencillo y más fácil de interpretar. Ya vimos hablar del periodo, ya ahí estamos viendo ya la imagen del osciloscopio montado en una marquiza, y el periodo que es prácticamente entre un alto y un bajo. Dice que el periodo es el tiempo que tarda una onda en realizar un ciclo completo. Voy a explicarles qué es un ciclo completo. Como yo tengo pizarra, aquí puedo rayar. Vean lo que es un ciclo completo, señores. Veanlo aquí. Aquí es un ciclo completo. ¿Vieron de dónde comencé? Es un alto, un bajo y un alto. ¿Lo ven? Eso es un ciclo completo. Es un periodo. Bueno, pero es que yo no lo quiero hacer de ahí, yo lo quiero hacer de aquí. No importa dónde lo haga. Veanlo desde aquí, saliendo de cero, acá, aquí, acá, acá. Esto es un periodo de inicio. Termina aquí, inició aquí. Un periodo es un alto y un bajo. Luego, dice que utilicé cada... Señores, ahora sí. ¿Cuánto usé en escala de voltaje? Señores, ¿cuánto vale cada cuadrito de esto? Los voy a señalar. ¿Cuánto vale? 2 voltios. 2 voltios. Entonces, ¿aquí cuánto voltaje hay? 8. ¿Y aquí? 10. ¿Aquí? 12. ¿Está arrancado o no está arrancado el vehículo? 12. Está arrancado porque subió a más de 12. Ok. ¿Cuánto hay en tiempo? ¿Cuánto hay en tiempo de aquí a acá? De aquí a acá. 30. ¿Cuántos voltios hay en tiempo? 30 milisegundos, un poquito más. Así empieza usted a hacer sus primeros pasos en el osciloscopio. Si entiende esto, es el ABC del osciloscopio, es el Paco y Lola, como decían los libros.
entendiendo esos pequeños detalles, cuando vengan los más difíciles, se les va a hacer más fácil. Ya tenemos esa condición. Ahí tengo yo un periodo, ¿lo ven? Eso es un periodo. La suma de periodos en el tiempo, en un segundo, se le llama frecuencia. Ya vamos a hacer el repaso porque es importantísimo. 4 divisiones, ya sabemos que ¿en qué eje están esas divisiones? ¿En el Y o en el X? En el X, entonces son voltaje o tiempo. Muy bien, excelente, son tiempo, es unidades de tiempo. Lo que no entiendan o no lo escalce con la teoría me lo preguntan. Periodo 10 milisegundos por 4 divisiones, duró 40 milisegundos, ¿entienden eso? Es alguien que quería saber cuánto estaba durando eso, el evento. Ok, ahora sí. Ok, el A, ven una A ahí, donde pegue la A me dibuja el 0. En los osciloscopios el técnico tiene que identificar el 0 como primer punto. Un osciloscopio que usted no sepa dónde es 0, no sabe dónde está el valor negativo llamado tierra, entonces ya va mal. El 0 es importantísimo, y el 0, si yo coloco mal las pinzas, lo dispara en otro punto y hago pésimo el análisis. Dicho de otra manera, el 0 tiene que arrancar en la diferencial de potencial más bajo, o sea, tierra. El 0 es tierra, el 0 es tierra. Y, por ejemplo, ¿quién quiere venir a hacer esto? Tal vez vos, compañero, y después Luis. En esta señal, móntenme 25 voltios y hágalo un periodo de. Pero él tiene que hacerlo haciendo que A es el 0. Partiendo que A Sí, es el 0. partiendo de que el A cero es ¿verdad? Entonces usted me va a dar a mí el voltaje me da 25 voltios y el periodo completo va a durar 40 milisegundos. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo harían los compañeros? ¿Cómo decís? Ok, partiendo del hecho, ya sabe que eje de Y, voltaje y tiempo. Sí importa, no para eso es. Ok, usted va a hacer ahí, partiendo del 0, señale el 0, que es muy importante. 0 es la A. Ahí está, ok. Ahora sí, haga un periodo que dure 40 milisegundos y que tenga 25 voltios. Un periodo de 25 voltios. 25 por 40, ¿eh? Sí. 25 voltios por 40. Sí, entonces tiene que jalar 2 cuadras y medio por arriba. Voltaje 25 voltios. Calcúlelo porque no sale cerrado, porque cada cuadro cuando mide 10 voltios cada cuadro. 10 voltios por división. 2 cuadras y medio. Para arriba. 2 cuadritos. 25. Ok, ahora sí. Ahora haga el alto y el bajo, pero todo tiene que durar 40 milisegundos. Sí, 40 milisegundos. Son 10 voltios por división. Cada cuadrito son 10 voltios. 10 milisegundos. Vean que entender las señales en un plano mental es difícil porque usted va a relacionar, otra vez volvemos a tiempo, ¿verdad? A tiempo y voltaje. Ok, ¿está bueno o está malo, Luis? Está mal. ¿Qué le falta a Hugo? Yo le pedí a él una señal saliendo desde 0 de 25. ¿Voltaje está bien? Tiene que subir, le falta el bajo. Le falta el bajo. O tiene que subir de 0. Todo el periodo se compone de un alto aire y un bajo. No, ya yo no estaba haciendo, ¿verdad? Pero ocupa el tiempo. A ver, Aidan, usted, está bien, gracias. Ahí vamos aprendiendo todo. Vayan viendo cómo analizan. Borren.
hora y media. Porque Empezamos a las 2:30. Este cuadro, calculando que 25. Ok, recuerden el cero, señores, recuerden el cero. Recuerden el cero. El cero es la raíz de todo. Si ustedes tienen el cero ubicado, no se pierden en el 40, espacio. ¿verdad? 40. 40, Sí, ¿sí? sí, 40. Cuatro. Muy bien, detalle importante. A ver, Hugo, ¿qué opinan los demás? ¿Cómo lo ven? Yo le pedí a él. 25 voltios está bien, la línea cero está respetada. Y si usted junta, él puso 30 cuadritos en X y uno que es bajo. Sí, está bien. ¿Sí? 30 y 10. Ahora, detalle importante, ¿puedo hacer 20 y 20? ¿Puedo hacer 20 y 20? 20 arriba y 20 abajo. Sí, cumplo con la ley. Muy bien, exacto, a eso quiero decirles. Cuando veamos la ley, las magnitudes de las mediciones a ¿Qué la... pasa si él puede esa señal? En vez de terminarlo de dejar a la raya hasta el fondo y la baja. A ver, pase usted y me dice. O sea, señores, vayan analizando porque... Está bien, entonces. si está bien, Airan, está bien. Nada más que se le pide a los participantes en este curso que entre más se apeguen a la mantiza, a la retícula, aquí usted le puso 30 y 10. Esto es un periodo de aquí a aquí. Es un periodo. Eso es un periodo. ¿Le queda claro? Que lo último da casi que... Ajá. Pero yo les hice esta pregunta, vean, jóvenes, todos están observando. Yo les hice esta pregunta, vean. ¿Se puede esto con lo que yo les dije? Es lo mismo. Pues las manipulaciones de las señales digitales, de los actuadores y de los sensores nos presentan en casos diferentes, donde se juega con el periodo, el número de Ahí periodos. es porque la señal no ha vuelto a subir. Cuando se vuelva a subir, quiero que periodo. Claro, porque aquí terminó este periodo. Ahí Como terminó, y ahí vuelve. a ahí subir. vuelve y vean lo que va a suceder. Esa forma de la señal completa. Vean, señores, esto les tiene que quedar clarísimo, porque la manipulación de las señales digitales van bajo este concepto que están viendo, que se llama VPW y PWM, y se entiende así se empieza desde cero. Luis, hágame una, venga Luis. A Luis le vamos a poner a hacer. Su cero está establecido ahí, Luis. 20 voltios por división, y en tiempo cada cuadro tiene 5 milisegundos. Entonces yo le voy a pedir en tiempo que por lo menos le dé unos 40 segundos, sí, otra vez 40 segundos. Vean cómo cambia. 40 segundos le tiene que durar un periodo con una amplitud por división de 20 voltios. ¿Estamos? ¿Cuánto voltaje? 20 voltios. No, eran 30. 30 voltios. 20 20 voltios. 20 voltios. 20 voltios es la amplitud. Y el periodo 40 milisegundos. Así se empieza, señores. Así se empieza. Señores, para el próximo sábado, ¿ustedes creen que se pierdan otra vez? No. Es que el güey lo tiró uno allá. Sí, yo sé. Y nos agarró baldazo a nosotros, ¿verdad? Seguro porque está en la misma línea, pero lo tira al otro lado allá. Siempre es de productos de limpieza. ¿Sí? Necesito un favor ahora. Bueno, no es para mí, para la buena. Recuerden, ¿cuánto dijimos el tiempo? 40 milisegundos. Cada cuadro tiene No, 40 milisegundos. ¿Sí?
Como usted quiera hacerlo, porque de ahí se despega la teoría exactamente desde ahí. Ok, se cumple el voltaje. ¿Cuánto dijimos de voltaje? Amplitud 20, estamos bien. Ahora veamos a ver de dónde a dónde nace la señal y termina, porque solo podía entrar ¿en cuánto tiempo? 40, solo puede entrar ahí. ¿Está bien? Vamos a ver. 5 milisegundos. 10, 20, 30 y 40. No está mala, señores. ¿Por qué? Porque todo el periodo alto y bajo solo puede medir eso. Y aquí tiene uno bajo, otro bajo. Solo puede haber un alto y un bajo en un periodo. Es que aquí cuánto hay, señores. Aquí hay 5 y son 10, 20, 30, 40. Todo lo que él puso aquí, que ¿cuántos eventos puso él ahí? ¿Cuántos eventos? ¿3 o 2? 3. Un periodo solo tiene 2 eventos, alto y bajo. Él puso 3. ¿Están entendiendo? Él no tenía que hacer la barra que hizo el agua. Y al lado es 40 milisegundos. No, pero aquí no basta. ahí, 20. ahí está bien. Ahora sí, ¿desde dónde arranca? Ok. Entonces 20, 10, 20, 30, 40. Perfecto. Ahí sí está. Eso es una señal de 20 voltios de amplitud. Todos ubicados en lo que estoy diciendo. 20 voltios de amplitud. Y 40 milisegundos de periodo. En un periodo solo caben 2 eventos. O sea, ¿le borro estas? Si yo lo hago aquí es lo mismo. Ajá, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué es el requisito de un periodo? Que tenga ¿cuántos eventos? 2. Alto y bajo. Ese es el requisito. No existen periodos de 3 eventos, señores, ni de medio. O sea, alto y bajo. Y cuando yo le digo que tiene 40 milisegundos, en la vida real, todo el periodo no va a ser ni abierto ni cerrado. Estamos hablando de un componente, porque yo a esto se los voy a aplicar, o sea, me refiero yo, estos conceptos van relacionados con la información de un sensor y con la modulación de un actuador. Por eso es importante que lo entiendan. Entonces, detalles importantes que hay que retomar. Primero voy a borrar acá para continuar. Amplitud, ya sabemos, ¿verdad? Esa es la amplitud, es la altura. Una señal digital tiene amplitud. Una señal digital tiene amplitud. Ahora, voy a quitarles esto. Vean, jóvenes, voy a explicarles lo siguiente. Esta es una señal digital. Ya vieron la amplitud y el periodo. Y ahora vamos a ver algunas mediciones especiales. Ya es un repaso, ya esto mucho lo saben. Pero para volverlo a hacer, esto que estoy señalando, ¿cómo se llama? Eso se llama un periodo. ¿Estamos? ¿Cómo se llama esta otra medición que estoy haciendo de aquí a acá? Amplitud. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Las señales digitales tienen 3 magnitudes y así las piden los componentes eléctricos del vehículo, que son, voy a darle las magnitudes: frecuencia, ancho de pulso y trabajo, o le llaman LUTI. También le llaman porcentaje de trabajo. Toda señal digital
Toda señal digital tiene esas tres magnitudes. Magnitudes es en qué se mide, magnitudes es en qué se mide. Y ahora les voy a dar las unidades. ¿Cómo lo mido?